El rugido del motor Allison V12 llenó los oídos del teniente James Howard mientras agarraba los controles de su Mustang P51. Las vibraciones recorrieron su cuerpo, una sensación familiar que nunca dejaba de encender una chispa de excitación en su pecho. Pero hoy, esa emoción estaba teñida de una potente mezcla de ansiedad y determinación. Como uno de los primeros pilotos de combate afroamericanos en el ejército de los Estados Unidos, James sabía que cada misión era más que una simple salida. Era una declaración, un desafío a los prejuicios profundamente arraigados que casi lo habían mantenido en tierra. Era el año 1943 y los cielos de Europa ardían con la furia de la Segunda Guerra Mundial. Pero para James y sus compañeros aviadores de Tuskegee, la batalla había comenzado mucho antes de que abandonaran suelo estadounidense. Fue una batalla contra el escepticismo, contra el racismo sistémico y contra las dudas que había sembrado en sus propias mentes por una sociedad que les decía que no eran lo suficientemente buenos. La mente de James regresó a su infancia en Macon, Georgia. Todavía podía sentir la cálida brisa del verano en su rostro mientras yacía en la hierba alta, observando las nubes pasar por encima. Incluso entonces, había soñado con volar a través de esas nubes, con sentir la libertad que solo el vuelo podía brindar. Pero en el sur segregado de los años 30, esos sueños parecían tan distantes e inalcanzables como las propias estrellas. Recordó el día que le contó por primera vez a su padre su ambición de convertirse en piloto. La mirada de orgullo en los ojos de su padre rápidamente dio paso a una sonrisa triste y cómplice. «Hijo», había dicho, colocando una mano callosa sobre el hombro de James, «el ejército no tiene pilotos de color. Simplemente las cosas no son así». Pero James se había negado a abandonar su sueño. Devoró todos los libros que pudo encontrar sobre aviación y pasó innumerables horas en la biblioteca local, estudiando minuciosamente manuales técnicos y biografías de pilotos. Construyó modelos de aviones con trozos de madera y papel, probando sus capacidades de vuelo lanzándolos desde el techo de la modesta casa de su familia. A medida que crecía, las duras realidades de la segregación se hicieron cada vez más evidentes. Observó cómo sus compañeros blancos discutían sus planes de alistarse como pilotos, mientras que se esperaba que él se conformara con un puesto de personal de tierra o servicio de infantería. La injusticia de esto ardía en su pecho, alimentando una determinación que lo ayudaría a superar los desafíos venideros. Cuando le llegó por primera vez la noticia del programa de Tuskegee, James sintió una oleada de esperanza como nunca antes había experimentado. Finalmente, aquí tenía la oportunidad de demostrar lo que siempre había sabido: que el color de su piel no tenía relación con su capacidad para volar. Presentó su solicitud de inmediato, poniendo cada gramo de su pasión y determinación en el proceso de solicitud. El día que llegó la carta de aceptación fue uno que James nunca olvidaría. Le temblaron las manos cuando abrió el sobre, sin atreverse apenas a creer lo que estaba viendo. Al leer las palabras que confirmaban su admisión al programa, lágrimas de alegría corrieron por su rostro. Esa noche, su familia celebró como si él ya hubiera ganado la guerra por sí solo. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El entrenamiento en Tuskegee fue brutal, diseñado para eliminar a todos los candidatos excepto a los más decididos. James llegó al aeródromo en su primer día y pudo contemplar el reluciente avión y los severos instructores. El aire estaba cargado de tensión y anticipación. Desde el amanecer hasta el anochecer, James y sus compañeros cadetes fueron llevados al límite. El entrenamiento físico los dejaba exhaustos, con el cuerpo dolorido por las interminables flexiones, carreras y ejercicios de calistenia. La instrucción en el aula llenó sus mentes con las complejidades de la aerodinámica, la navegación y los sistemas aeronáuticos. Pero fue en la cabina donde James realmente cobró vida. Aún recordaba con perfecta claridad la primera vez que tomó el control de un avión. El instructor lo había guiado a través de las revisiones previas al vuelo. Su voz era un zumbido constante en el oído de James. Cuando el motor cobró vida, James sintió un escalofrío de excitación recorrer su cuerpo. El avión comenzó a moverse, ganando velocidad a medida que avanzaba por la pista. Y entonces, casi imperceptiblemente al principio, las ruedas dejaron el suelo. En ese momento, mientras la tierra caía bajo sus pies, James supo con absoluta certeza que había encontrado su vocación. Todas las dudas, todos los obstáculos, todas las voces que le habían dicho que era imposible, se desvanecieron
dejando solo la pura alegría de volar. Pero el camino para convertirse en Tuskegee Airman estuvo lejos de ser fácil. James enfrentó desafíos no solo en el aire sino también en tierra. Los instructores fueron duros y llevaron a los cadetes al límite y más allá. Hubo momentos en los que James se preguntó si tenía lo necesario para superar el programa. Recordó una semana particularmente agotadora en la que nada parecía salir bien. Sus aterrizajes fueron difíciles, su navegación fue deficiente y luchó por mantenerse al día con la exigente carga de trabajo académico. Una noche, mientras estaba sentado en su escritorio, estudiando sus libros de texto con ojos llorosos, James sintió el peso de sus sueños aplastarlo. En ese momento de desesperación, pensó en su familia en casa, en la comunidad que lo había apoyado. Pensó en todos los niños y niñas que, como él, soñaban con tocar el cielo. Y sabía que no podía darse por vencido, no solo para él, sino para todos ellos. Con renovada determinación, James redobló sus esfuerzos. Se quedaba despierto hasta tarde estudiando, pasaba horas extra en el simulador y buscaba instrucción adicional siempre que era posible. Poco a poco, sus habilidades mejoraron. Sus aterrizajes se volvieron más fluidos, su navegación más precisa y su comprensión de los sistemas aeronáuticos más completa. A medida que avanzaba el entrenamiento, James y sus compañeros cadetes comenzaron a formar una hermandad muy unida. Compartían los mismos sueños, las mismas luchas y la misma determinación de demostrar su valía. Frente al escepticismo y la discriminación, encontraron fuerza el uno en el otro. James recordaba a menudo esas sesiones de estudio nocturnas, las comidas compartidas en el comedor y las conversaciones tranquilas en el cuartel. Hablaron de sus esperanzas para el futuro, sus temores sobre lo que les esperaba en combate y su determinación de cambiar las percepciones de los aviadores afroamericanos. Un recuerdo destacó en particular. Fue después de un día de entrenamiento particularmente desafiante y la moral estaba baja. Mientras estaban sentados en el cuartel, uno de los compañeros cadetes de James, un joven llamado Marcus, comenzó a cantar en voz baja. Era un viejo espiritual, que hablaba de perseverancia ante la adversidad. Uno por uno, los otros cadetes se unieron, alzando sus voces en armonía. Mientras las últimas notas se desvanecían, James miró los rostros de sus camaradas. Vio en sus ojos el mismo fuego, la misma determinación inquebrantable que ardía dentro de él. En ese momento supo que juntos podrían lograr cualquier cosa. Finalmente, después de meses de riguroso entrenamiento, James y sus compañeros cadetes se ganaron sus alas. La ceremonia de graduación fue un momento de inmenso orgullo, no solo para los nuevos pilotos, sino también para sus familias y comunidades. Mientras James se ponía firme, sintiendo el peso de las alas plateadas clavadas en su pecho, no pudo evitar pensar en todas las personas que le habían dicho que era imposible. Les había demostrado que estaban equivocados y esto era solo el comienzo. Pero incluso mientras celebraban su logro, James y sus compañeros aviadores de Tuskegee sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. Estaban a punto de entrar en una zona de guerra, enfrentándose no solo a los peligros del combate aéreo, sino también al continuo escepticismo de quienes dudaban de sus capacidades. Mientras James se preparaba para el despliegue, pasó largas horas estudiando mapas de Europa, memorizando las características de los aviones enemigos y perfeccionando sus habilidades en el simulador. Escribió cartas a su familia, tratando de transmitir su mezcla de entusiasmo y aprensión sin preocuparlos demasiado. El día de la partida llegó demasiado pronto. Mientras James abordaba el barco de transporte que lo llevaría a él y a su escuadrón a través del Atlántico, echó un último vistazo a la costa estadounidense. No sabía cuándo volvería a verlo ni si lo volvería a ver, pero estaba decidido a enorgullecer a su país sin importar el costo. El viaje fue largo y tenso. Los ataques de submarinos eran una amenaza constante y las condiciones de hacinamiento en el barco hicieron poco para aliviar la ansiedad de los hombres. James pasó gran parte de su tiempo en cubierta, observando la interminable extensión del océano y pensando en lo que le esperaba. Cuando finalmente llegaron a Europa, la realidad de la guerra los golpeó. Las bases aéreas eran un hervidero de actividad, con aviones despegando y aterrizando a todas horas. El sonido de explosiones distantes sirvió como un recordatorio constante del conflicto que se libra más allá del horizonte. La primera misión de combate de James llegó antes de lo que esperaba. Mientras subía a la cabina de su P-51,
Realizó sus comprobaciones previas al vuelo con meticuloso cuidado, muy consciente de que cualquier error podría ser fatal. Su corazón se aceleró mientras rodaba hacia la pista, pero tan pronto como estuvo en el aire, una sensación de calma lo invadió. Para eso se había entrenado. La misión era una escolta de bombarderos, protegiendo una formación de B-70 en Flying Fortresses mientras se dirigían hacia un objetivo en lo profundo del territorio enemigo. Mientras cruzaban el espacio aéreo alemán, James escudriñaba los cielos constantemente, buscando cualquier señal de cazas enemigos. El ataque se produjo repentina y ferozmente. El Messerschmitt alemán 109 pareció aparecer de la nada, saltando del sol con las armas encendidas. En un instante, el cielo estalló en el caos. El entrenamiento de James se activó automáticamente. Se ladeó con fuerza y formó formación con sus compañeros de escuadrón. La pelea de perros que siguió no se parecía a nada que hubiera experimentado durante el entrenamiento. La velocidad, el ruido, la constante amenaza de muerte era abrumador. Pero a medida que la batalla continuaba, James se encontró con una extraña clase de claridad. El tiempo pareció ralentizarse y se volvió muy consciente de cada movimiento, de cada cambio en el aire a su alrededor. Maniobró su Mustang con precisión, siempre vigilando a los bombarderos que tenían la tarea de proteger. Fue durante este frenético ballet aéreo que James consiguió su primera victoria. Había logrado ponerse detrás de un Messerschmitt que estaba apuntando a uno de los bombarderos. Con apretar el gatillo, las armas de James cobraron vida con un rugido. Observó cómo sus rastreadores encontraban su objetivo y destrozaban el fuselaje del caza enemigo. El avión alemán estalló en llamas y cayó en espiral hacia la tierra. No hubo tiempo para celebrar. La batalla continuó, una danza mortal de acero y habilidad muy por encima del paisaje de Europa devastado por la guerra. Cuando regresaron a la base, James estaba exhausto y su traje de vuelo empapado de sudor. Pero cuando salió de su cabina, sintió una sensación de logro como nunca antes había experimentado. Esa primera misión fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes, James y sus compañeros aviadores de Tuskegee realizarían innumerables incursiones, escoltarían bombarderos, ametrallarían objetivos terrestres y participarían en furiosos combates aéreos con los mejores pilotos de la Luftwaffe. Con cada misión, su reputación creció. Las tripulaciones de los bombarderos comenzaron a pedir a los ángeles de cola roja por su nombre, sabiendo que los aviadores de Tuskegee permanecerían con ellos durante los ataques enemigos más intensos y decididos. Fue una fuente de inmenso orgullo para James y sus camaradas, saber que no solo estaban luchando contra el enemigo, sino que también cambiaban sus percepciones con cada salida. Pero la guerra no fue nada fácil. James perdió amigos, vio aviones incendiarse y experimentó innumerables accidentes. Cada vez que regresaba a la base, pensaba en aquellos que no regresaron, con sus nombres grabados para siempre en su memoria. Una misión en particular destacó en la mente de James. Se adentró profundamente en territorio enemigo, escoltando un bombardeo crucial contra una fábrica de aviones alemana. El fuego antiaéreo fue intenso y llenó el cielo de metralla mortal. A medida que se acercaban al objetivo, apareció una formación de cazas Focke-Wulf 190, con la intención de romper la formación de bombarderos. Lo que siguió fue una de las batallas aéreas más intensas que James jamás haya experimentado. El cielo estaba lleno de aviones que giraban y giraban, el ritmo entrecortado de los disparos de ametralladora y el olor acre de la cordita. En medio del caos, James se encontró aislado de su escuadrón, enfrentándose a 3 cazas alemanes. Con una habilidad nacida de innumerables horas de entrenamiento y experiencia en combate, tizagueó por el cielo, utilizando todos los trucos que conocía para evadir su fuego y buscar una ventaja. En un movimiento audaz, apagó el motor, permitiendo que su Mustang se detuviera. Mientras caía del cielo, los pilotos alemanes lo alcanzaron. En un instante, James reinició su motor, se niveló y se encontró detrás de la formación enemiga. Sus armas cobraron vida con un rugido y 2 de los cazas alemanes cayeron del cielo en rápida sucesión. El piloto enemigo restante, tomado por sorpresa por la audaz maniobra de James, rompió el enfrentamiento. Mientras James se reagrupaba con su escuadrón, la noticia de su increíble hazaña se difundió rápidamente. Él solo había cambiado el rumbo de la batalla, salvándose no solo a sí mismo, sino también a varios de los bombarderos.
Este episodio fue solo uno de los muchos que cimentaron la reputación de los Tuskegee Airmen. Su historial hablaba por sí solo de 900 victorias en combate, más de 150 aviones enemigos destruidos en tierra y la distinción de no perder nunca un solo bombardero bajo su protección ante el fuego enemigo. Pero a pesar de todo su éxito en el aire, los aviadores de Tuskegee todavía enfrentaron batallas en tierra. La discriminación era una presencia constante, incluso cuando arriesgaban sus vidas por su país. James recordó el dolor de que se le negara la entrada al club de oficiales en la base, de verse obligado a utilizar instalaciones segregadas y de tener que demostrar constantemente su valía de una manera que sus homólogos blancos nunca lo hicieron. Un incidente en particular quedó grabado en su memoria. Después de una misión exitosa, James y un grupo de sus compañeros aviadores de Tuskegee fueron a un pueblo cercano para tomar una copa de celebración. Cuando entraron al pub local, la sala quedó en silencio. El propietario, un hombre corpulento con cara de cuero desgastado, se acercó a ellos con el ceño fruncido. «Aquí no servimos a los de su clase», gruñó, señalando hacia la puerta. James sintió una ira familiar creciendo en su pecho, pero antes de que pudiera responder, uno de sus compañeros de escuadrón dio un paso adelante. Era Marcus, el mismo hombre que les había levantado el ánimo con una canción durante el entrenamiento. «Señor», dijo Marcus, con voz tranquila pero firme, «acabamos de regresar de una misión para proteger a sus muchachos en Alemania. Hemos arriesgado nuestras vidas para mantenerlos a salvo. Ahora no estamos pidiendo un trato especial. Solo pedimos una bebida, como cualquier otro soldado». El dueño del pub vaciló, claramente dividido entre sus prejuicios y la innegable verdad de las palabras de Marcus. Después de un largo momento, se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. No fue una gran victoria, pero fue un pequeño paso adelante, uno de los muchos que los Tuskegee Airmen darían durante y después de la guerra. A medida que el conflicto en Europa se intensificó, también lo hicieron las exigencias a James y sus compañeros pilotos. Las misiones se hicieron más largas, los objetivos estaban más fuertemente defendidos y lo que estaba en juego era cada vez mayor. Pero con cada salida, los aviadores de Tuskegee demostraron su valía una y otra vez. James podía recordar innumerables momentos de terror y triunfo. Hubo un momento en que el avión de su compañero fue alcanzado por fuego antiaéreo, lo que lo obligó a huir sobre territorio enemigo. James había rodeado el área durante horas, solicitando las coordenadas de rescate, negándose a dejar atrás a su camarada incluso cuando su combustible se estaba agotando peligrosamente. Luego estuvo la misión en la que se encontraron con uno de los nuevos aviones de combate alemanes, el Messerschmitt 262. La increíble velocidad del avión enemigo los había tomado a todos por sorpresa, pero a través de habilidad y trabajo en equipo, lograron superar en maniobras y finalmente derribar al caza avanzado. Pero quizás la misión más memorable se produjo cerca del final de la guerra. Era una escolta de largo alcance que los llevaba hasta el corazón de Alemania. A medida que se acercaban a Berlín, el cielo pareció estallar con fuego antiaéreo. A través del caos, James vio una formación de combatientes alemanes que se alzaban para enfrentarlos. Lo que siguió fue una de las batallas aéreas más grandes en las que James había participado. El cielo estaba lleno de aviones y fuego trazador entrecruzado en patrones mortales. James perdió la cuenta del número de enfrentamientos en los que estuvo involucrado. Su mundo se redujo a la cabina de su Mustang y la situación táctica en constante cambio a su alrededor. Cuando terminó la batalla, los aviadores de Tuskegee habían obtenido numerosas victorias, pero no sin costo. Varios de sus pilotos habían sido derribados y muchos de los aviones supervivientes regresaban cojeando a casa con daños de batalla. Mientras James guiaba su maltrecho Mustang de regreso a la base, sintió una mezcla de cansancio, dolor por sus camaradas caídos y orgullo por lo que habían logrado. Esa misión sería reconocida más tarde como una de las contribuciones más importantes de los aviadores de Tuskegee al esfuerzo bélico. Sus acciones no solo habían protegido a los bombarderos, sino que también habían asestado un golpe significativo a la capacidad de la Luftwaffe para defender el espacio aéreo alemán. Cuando la guerra en Europa llegó a su fin, James se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Los peligros que había enfrentado, los amigos que había perdido, las barreras que él y sus compañeros aviadores de Tuskegee habían roto,
Todo parecía mezclarse en un tapiz de experiencias que lo habían cambiado para siempre. En su misión final, mientras escoltaban a los bombarderos sobre las ruinas de Berlín, James sintió una profunda sensación de logro. Habían hecho lo que muchos creían imposible. No solo habían demostrado su valía como pilotos, sino que se habían convertido en uno de los grupos de cazas más respetados de toda la Fuerza Aérea. Mientras James guiaba su Mustang de regreso a la base por última vez, pensó en el futuro. La guerra estaba terminando, pero él sabía que la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar. Los aviadores de Tuskegee habían abierto puertas, pero dependería de ellos y de otros asegurarse de que esas puertas permanecieran abiertas. Regresar a los Estados Unidos fue una experiencia agridulce para James y sus compañeros aviadores. Algunos los recibieron como héroes y sus logros se celebraron en periódicos y noticieros. Pero también regresaron a un país todavía profundamente dividido por la raza, donde su condición de héroes de guerra hizo poco para protegerlos de las indignidades cotidianas de la segregación. James recordó vívidamente el día que intentó comprar una casa en un vecindario suburbano, solo para que le dijeran que el área no estaba abierta a familias de color. La amarga ironía de ser considerado no apto para vivir en un vecindario por cuya protección había arriesgado su vida no se le pasó por alto. Pero en lugar de dejar que estas experiencias lo amargaran, James decidió utilizarlas como combustible para el cambio. Él, como muchos de sus compañeros aviadores de Tuskegee, participó activamente en el floreciente movimiento de derechos civiles. Utilizaron su condición de héroes de guerra para hablar contra la injusticia, testificaron ante el Congreso y utilizaron sus experiencias para resaltar lo absurdo de la segregación. James a menudo se encontraba hablando en escuelas y centros comunitarios, compartiendo sus experiencias con los jóvenes. Les hablaría de la emoción de volar, el terror del combate y el orgullo de servir a su país. Pero también hablaría con franqueza sobre los desafíos que había enfrentado, tanto en la vida militar como en la civil. No solo peleamos una guerra, le decía a su audiencia embelesada. Luchamos por nuestro derecho a luchar. Luchamos para demostrar que el cielo pertenece a todos, sin importar el color de su piel. A medida que pasaron los años, James observó con una mezcla de orgullo y frustración cómo el país comenzaba a cambiar lentamente. El movimiento por los derechos civiles cobró impulso y, gradualmente, las barreras legales de la segregación comenzaron a caer. Pero sabía muy bien que cambiar las leyes era solo el primer paso y cambiar las mentes y los corazones llevaría mucho más tiempo. James continuó volando en la vida civil, trabajando como instructor de vuelo y más tarde como piloto comercial. Cada vez que surcaba los cielos, recordaba aquellos días desgarradores en Europa, los amigos que había perdido y las batallas que habían ganado. Pero también sintió una sensación de esperanza, sabiendo que su presencia en la cabina era un testimonio de lo lejos que habían llegado. En 1948, cuando el presidente Truman emitió la Orden Ejecutiva 9.981, eliminando la segregación del ejército de los Estados Unidos, James sintió una oleada de orgullo. Las luchas de los aviadores de Tuskegee desempeñaron un papel importante a la hora de lograr este cambio. Fue una validación de todo por lo que habían luchado, tanto en los cielos de Europa como en los años transcurridos desde su regreso. A medida que crecía, James se involucró cada vez más en la preservación del legado de los Tuskegee Airmen. Trabajó incansablemente para garantizar que su historia no fuera olvidada, hablando en escuelas, participando en documentales y abogando por el reconocimiento oficial de sus contribuciones. En 1995, los esfuerzos de James, junto con los de sus compañeros aviadores de Tuskegee, dieron sus frutos cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inauguró el Sitio Histórico Nacional de los Aviadores de Tuskegee. De pie en la ceremonia de dedicación, rodeado de sus antiguos camaradas, James sintió una profunda sensación de logro. Su historia se preservaría para las generaciones futuras, un testimonio de lo que se podría lograr frente a la adversidad. Pero quizás los momentos más significativos llegaron cuando James conoció a jóvenes pilotos afroamericanos, hombres y mujeres que se habían inspirado en el legado de los Tuskegee Airmen para perseguir sus propios sueños de volar. Recordó un encuentro particularmente conmovedor con una joven que acababa de graduarse de la Academia de la Fuerza Aérea. Señor, había dicho, con los ojos brillando de admiración, quería darle las gracias. Su historia, la historia de los aviadores de Tuskegee, me inspiró a convertirme en piloto.
Usted allanó el camino para todos nosotros. En ese momento, James sintió que el peso de sus experiencias, tanto los triunfos como las dificultades, tomaba su lugar. Se dio cuenta de que el verdadero legado de los aviadores de Tuskegee no estaba solo en las batallas que habían ganado durante la guerra, sino en las batallas que habían ayudado a ganar a las generaciones futuras. Al entrar en sus años de ocaso, James se encontró reflexionando cada vez más sobre sus experiencias. Pensó en el joven que había sido, lleno de sueños y determinación, enfrentando un mundo que parecía decidido a cortarle las alas antes de que pudiera siquiera despegar del suelo. Pensó en el terror y la alegría del combate, los vínculos forjados con sus compañeros aviadores y la larga lucha por el reconocimiento y la igualdad que había seguido. Pero sobre todo pensó en el futuro. Miró el mundo que lo rodeaba, cuánto había cambiado y cuánto aún quedaba por hacer. Vio a pilotos afroamericanos al mando de transbordadores espaciales, liderando equipos acrobáticos y ascendiendo a los rangos más altos del ejército. Y sabía que, de alguna manera, él y sus compañeros aviadores de Tuskegee habían ayudado a hacerlo posible. En sus últimos años, James se convirtió en un orador muy solicitado y compartía sus experiencias con audiencias de todo el país. Habló en universidades, espectáculos aéreos y academias militares, y sus palabras cerraron la brecha entre el pasado y el presente. A menudo traía consigo su vieja chaqueta de vuelo, el cuero desgastado por el tiempo y el parche del escuadrón aún brillante contra el material descolorido. Un día, mientras se dirigía a un grupo de jóvenes cadetes en la Academia de la Fuerza Aérea, un joven le hizo una pregunta que lo hizo dudar. «Señor», dijo el cadete, con toda la discriminación que enfrentó, todos los obstáculos que tuvo que superar, ¿valió la pena? Lo haría todo de nuevo. James guardó silencio por un momento, su mente retrocediendo en el tiempo. Pensó en los amigos que había perdido, las batallas que había librado tanto en el aire como en tierra. Pensó en el dolor de la discriminación y la frustración de tener que demostrar su valía constantemente. Pero luego pensó en la alegría de volar, la sensación del logro que conlleva romper barreras y el conocimiento de que había ayudado a allanar el camino para las generaciones futuras. Pensó en todos los jóvenes pilotos que habían seguido los pasos de los aviadores de Tuskegee, alcanzando alturas que habrían sido inimaginables en su juventud. «Sí», dijo finalmente, con voz firme y clara. «Sí, lo haría todo de nuevo, porque cada vez que surcaba los cielos, cada vez que me enfrentaba a un combatiente enemigo o a un oficial intolerante, no estaba luchando solo por mí mismo. Estaba luchando por cada persona que alguna vez me dijeron que no podían hacer algo por el color de su piel. Yo estaba luchando por el futuro». Hizo una pausa y miró el mar de rostros jóvenes que tenía ante él. «Y ese futuro eres tú», continuó. «Ustedes son el legado de los aviadores de Tuskegee. Cada vez que se ponen ese uniforme, cada vez que surcan los cielos, continúan el trabajo que comenzamos. Así que recuerden nuestra historia, no solo como una parte de la historia, sino como un desafío para seguir avanzando, para seguir rompiendo barreras». Cuando James terminó de hablar, el auditorio estalló en aplausos. Al mirar al diverso grupo de cadetes que tenía delante, sintió una sensación de esperanza para el futuro. El camino no había sido fácil y todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero se habían logrado avances. Los sueños que parecían tan lejanos en su juventud ahora estaban al alcance de una nueva generación. En los años siguientes, James continuó compartiendo su historia, incluso cuando la edad comenzó a frenarlo. Observó con orgullo cómo las contribuciones de los aviadores de Tuskegee ganaban un reconocimiento más amplio. En 2007, estuvo presente en el Capitolio de los Estados Unidos cuando los aviadores de Tuskegee recibieron colectivamente la Medalla de Oro del Congreso, el honor civil más alto otorgado por el Congreso. De pie allí, en la rotonda, rodeado de sus compañeros aviadores y sus familias, James sintió el peso de la historia. Mientras escuchaba los discursos y observaba la entrega de la medalla, no pudo evitar pensar en todos aquellos que no habían vivido para ver este día. Pensó en los jóvenes que habían dado sus vidas sobre los cielos de Europa, en los camaradas que habían fallecido en los años posteriores, sin saber nunca si sus sacrificios serían recordados. Pero al mirar los rostros de los jóvenes presentes, muchos de ellos pilotos y profesionales de la aviación afroamericanos, supo que su legado seguía vivo. Los aviadores de Tuskegee no acababan de hacer historia.
habían cambiado el curso del mismo. Cuando James cumplió 90 años, descubrió que su cuerpo finalmente comenzaba a traicionarlo de una manera que su espíritu nunca lo había hecho. Ya no podía pilotar un avión, pero su mente seguía tan aguda como siempre, llena de vívidos recuerdos de su época como aviador de Tuskegee. En su 95 cumpleaños, su familia organizó una sorpresa especial. Lo llevaron a un pequeño aeródromo donde lo esperaba un Mustang P-51 restaurado. Cuando James se acercó al avión y pasó la mano por su elegante fuselaje, fue transportado al pasado. Casi podía oír el rugido del motor, sentir las vibraciones de los controles en sus manos. La piloto, una joven afroamericana, invitó a James a sentarse en la cabina. Mientras se acomodaba en el asiento familiar, sus manos naturalmente encontraron su lugar en los controles. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Por un momento dejó de ser un hombre de 95 años. Volvió a ser ese joven teniente, lleno de determinación y sueños, listo para conquistar el mundo. Cuando el motor cobró vida y el Mustang comenzó a rodar, James cerró los ojos, dejando que las sensaciones lo invadieran. Y en su mente, él estaba volando a través de las nubes una vez más, ángel guardián de los bombarderos, defensor de la libertad, prueba de que el cielo realmente pertenecía a todos. Cuando terminó el vuelo y ayudaron a James a salir de la cabina, se encontró rodeado por una multitud de personas. Había compañeros veteranos, jóvenes pilotos y ciudadanos comunes y corrientes, todos allí para honrarlo a él y a lo que representaba. Mientras miraba sus caras, no solo vio admiración, sino también comprensión. Sabían que su historia, la historia de los aviadores de Tuskegee, no era solo una historia de gloria pasada, sino un llamado continuo a la acción. En el ocaso de su vida, James Howard supo que había sido parte de algo verdaderamente extraordinario. Los aviadores de Tuskegee no solo habían librado una guerra, habían cambiado una nación. Su valentía ante el peligro, su dignidad ante la discriminación y su excelencia ante las bajas expectativas habían ayudado a escribir un nuevo capítulo en la historia estadounidense. Mientras observaba el despegue del Mustang P-51, ascendiendo hacia el claro cielo azul, James sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. La batalla que él y sus camaradas habían iniciado no había terminado, pero las nuevas generaciones la estaban llevando adelante. El legado de los aviadores de Tuskegee siguió vivo, no solo en los museos y los libros de historia, sino también en los corazones y las mentes de todos aquellos que se atrevieron a soñar con un mundo más justo e igualitario. Y cuando el sonido del motor del Mustang se desvaneció en la distancia, James sonrió. Había tocado el cielo, roto barreras y ayudado a cambiar el curso de la historia. Había sido un viaje largo y a menudo difícil, pero mientras estaba allí, rodeado por el legado que había ayudado a crear, supo sin lugar a dudas que todo había valido la pena. La historia de los Tuskegee Airmen, su historia, continuaría inspirándonos, desafiándonos y recordándonos a todos que con coraje, determinación y fe, podemos volar más allá de las limitaciones que otros nos impondrían. Fue un legado no solo de destreza en el combate aéreo, sino del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre el aeródromo, James echó un último vistazo al cielo. En su mente, podía verlos a todos allí arriba, sus compañeros aviadores de Tuskegee, con sus Mustangs de cola roja brillando a la luz del sol, todavía vigilando las esperanzas y los sueños de las generaciones futuras. Y con esa imagen en su corazón, el teniente James Howard, aviador de Tuskegee, héroe estadounidense, se volvió hacia casa, sabiendo que el legado que él y sus camaradas habían forjado continuaría elevándose mucho después de haber realizado su último vuelo.